la pregunta es sobre lo que dijiste recién, de que no disfrutabas adentro del campo. ¿Es pura y exclusivamente porque dijiste que lo tomabas como un trabajo o tiene que ver con que por ahí eh, el cambio de posición, de enganche, a por ahí a tener más recorrido, más compromiso con la marca y demás, era lo que no te dejaba disfrutar? Si era algo futbolístico o algo desde si jugabas de enganche clásico, hubieses podido disfrutar o igual no disfrutabas. Esa es la pregunta. Mirá, yo creo que pasa un poco por la personalidad de cada uno, su forma de hacer su juego, pero también pasa mucho por la posición. Yo era un jugador muy táctico, era un jugador en el cual siempre estaba muy atento a toda la parte, todo el desempeño del juego, entonces estaba muy atento a los relevos, estaba muy atento a la recuperación de pelota, estaba muy atento a cómo quedábamos parados. Entonces creo que eso hace de que el jugador esté más tensionado y no disfrute tanto el partido. Nosotros decíamos que los enganches siempre tenían una mente más libre, tenían, o el delantero que no tiene tanta responsabilidad a la hora de marcar, y por ahí ellos están más relajados y lo pueden disfrutar un poco más, lo que es el fútbol, lo que es el juego en sí. Pero cuando uno tiene la responsabilidad de, ya te digo, de la marca, de hacer los relevos, más en la defensa, está los 90 minutos concentrado y los 90 minutos al límite, entonces el disfrute viene de después. Durante es muy difícil, o a mí me resultaba muy difícil disfrutarlo, ¿me entendés? Estaba con las pilas, siempre nosotros hablábamos los recuperadores de pelota, hablábamos de los enganches, de cómo se lo tomaban ellos, que era una forma totalmente distinta al que recupera. Nosotros decíamos que éramos los obreros y claro, nos costaba relajarnos, estábamos siempre al límite. Entonces, creo que la posición también implica de que vos no tengas ese relax o ese disfrute dentro de la cancha, ¿no? Nosotros hacemos mucho hincapié en trabajar lo físico, lo táctico, la técnica, pero trabajar mucho la cabeza, trabajar mucho lo mental, para anteponerte a cualquier adversidad. Te hice la pregunta casi convencido de lo que me ibas a contestar. Yo la verdad que viéndote jugar en aquellos momentos me imaginaba que te estabas divirtiendo a morir, porque era lo que transmitías. Pero la realidad, desde el punto de vista, desde la adversidad, tuviste la suerte de ser titular en selecciones y de ser titular en tus equipos. ¿Cómo se lleva el no serlo y luchar dentro de las inferiores, sobre todo cuando querés llegar, ¿no es cierto? Mira, la cabeza yo creo que es fundamental en el jugador de fútbol. Sí, yo he visto jugadores técnicamente muy buenos, pero que por ahí mentalmente no lo eran tanto y no han podido llegar o no han podido explotar de la manera que uno hubiese pensado. Y vos ves hoy otro jugador, o sea, en el momento en que yo jugaba y por ahí lo ves ahora, no tienen tanta técnica, que no tienen tanto en lo físico, pero sin duda que deben tener una mentalidad muy fuerte y por eso se mantienen y por eso juegan en primera. Yo siempre digo, para jugar en Boca tenés que tener una mentalidad especial. Para jugar en River tenés que tener una mentalidad especial. No cualquier jugador, por más técnica que tenga, esté capacitado como para jugar en esos equipos. Y en las inferiores pasa lo mismo, ¿no? Todos los chicos están mentalmente capacitados como para aguantar ciertos momentos del fútbol. Pero lo bueno y lo diferente es que hoy se trata muchísimo más el tema psicológico del jugador de fútbol. Y es un tema que se puede mejorar mucho, como se puede mejorar la parte física. Que por ahí en el tiempo en que yo jugaba no estaba tan difundido el tema psicológico, no se trataba tanto la cabeza del jugador, y hoy sí lo están haciendo y me parece genial, porque el jugador de fútbol absorbe mucha responsabilidad a muy corta edad y siempre la cabeza del jugador de fútbol hay que tratarla y está muy bien que así sea y que le den toda la dedicación que corresponde como lo están haciendo ahora, ¿no?
No, que nosotros venimos hablando con los chicos que están en el límite justo de la edad de si se le da a ser futbolista profesional o no. Estamos manejando o pensando un plan B para, si no se da una cosa, ya tener la otra. Llegan a hacer los contratos. O sea, yo creo que el fútbol te da muchas posibilidades y tenés que pelearla hasta el final. Uno muere siendo jugador de fútbol, la cabeza siempre la misma. Entonces, mientras tenga posibilidades físicas y mentalmente, está bueno que la siga peleando. Después la alternativa la vas a encontrar, si tenés que laburar y jugar y ver la realidad que te está tocando, pero la cabeza de uno va a ser siempre de jugador de fútbol y eso es lo importante, poder tener esa actitud siempre. Después uno va viendo la realidad. En lo personal, yo fui analizando mi retiro, pero por una cuestión de que tuve una lesión muy larga que me fue privando de poder entrenar bien y de poder estar en un 100% en mis condiciones físicas. Entonces fue bastante meditada, tuve la posibilidad por ahí económica de poder comprar campo y las ganas después de poder explotar esa inversión que hice. Hoy crío vacas, engordo novillos y es algo que me apasiona, no es algo que sabía, es algo que lo fui aprendiendo. Pero lo bueno, ya te digo, es poder disfrutar de lo que uno está haciendo. Si uno considera que tiene las chances de ser jugador de fútbol, sea en agropecuario, sea en Mar del Plata, donde fuese, que lo siga haciendo. Y obviamente que después si tiene que dejar esa carrera, esa profesión, lo va a hacer contento, orgulloso de que te dio hasta el final. Después la vida te pondrá otros objetivos en el camino y verás qué podés hacer, ¿no? Pero o sea, la mentalidad del jugador va a estar hasta el final. ¿El Rusito no está, profe? Sí, estoy. ¿Cómo no iba a estar el Ruso? Ruso, después cuando tenga tiempo mire algún video de París, pero no de enganche, ¿eh? Raspador como usted. Raspador como usted. ¿Sí? ¿Tiene alguna pregunta, Ruso? Habló mucho de la táctica, del ordenado que era tácticamente. ¿Tiene alguna que se le cruce por la cabeza o alguno de los chicos? No. Estoy escuchando porque, te digo, mi viejo Andrés siempre me dice que jugó en contra del Rulo París, y para mi viejo todos los jugadores más o menos, pero el Rulo París siempre me dice mi viejo, yo jugué en contra de él, yo soy de Mar del Plata, y mi viejo juega en San Lorenzo de Mar del Plata y dice que de pibito les pegaba unos paseos a todos. La rompía de chiquito, era un crack. Siempre me dice. Estaba Juan Schneider y yo, la rompíamos los dos, la misma categoría. Sí, jugaba bien de chiquito. Muy bien. Así que jugaba en contra de tu papá, no sabía. Sí, es 73 también. 23, mirá. San Lorenzo tenía buen equipo. Me acuerdo de San Lorenzo de esa época. Rulo, Y dale, aún. de lo que venía hablando recién, quería saber cómo fue ese cambio de jugar unos metros más atrás y de cómo adaptarse tácticamente, o si siempre él entendió bien la función que tenían que hacer los volantes más defensivos cuando jugaba de enganche. No sabía cuando jugaba de enganche cómo funcionaba bien un volante central o un volante carrilero. Pero como dije antes, yo prestaba mucha atención, observaba mucho a los jugadores, miraba cómo funcionaban, y eso me ayudó muchísimo. Después, obviamente, no me conocés, pero te lo digo humildemente, era un jugador muy táctico, era un 5 o un volante por derecha que veía muy bien el fútbol y era un jugador que estaba muy atento a los relevos,
hacía muy bien los balances defensivos, y eso obviamente que me ayudó mucho, ¿no? Porque los técnicos, cuando vos tenés un central que tácticamente es ordenado, es fundamental. Y eso, ya te digo, me sirvió mucho el hecho de poder mirar a los demás jugadores cómo se desempeñaban. La escuela de estudiantes es un poco eso, te hacen absorber un poco todo lo que es la táctica, y a mí me funcionó, la verdad que me funcionó bien porque, ya te digo, jugué en casi todos los puestos de primera, lo he hecho de lateral por derecha, de lateral por la izquierda, de carrilero de los dos lados, he jugado de central, así que nada, el hecho de prestar atención hizo de que vaya absorbiendo conceptos de distintos puestos, ¿no? Bien, Rulo, pregunta, me queda una duda. El técnico de la selección que te hace jugar de volante, que te lleva a esa posición, ¿quién fue? Mira, el técnico, yo tuve 2 técnicos en las juveniles, uno fue Daniel Romeo, que es el tío de Berni, del jugador de San Lorenzo, que ese fue el que más tuvo contacto con nosotros, y después fue Pachamé, que era el ayudante de campo de Bilardo. Pero específicamente Daniel Romeo fue el técnico que me tuvo más tiempo en las juveniles, y fue el técnico que agarró en la primera de Estudiantes cuando yo estaba, ya te digo, pintado, que no estaba, como decimos nosotros, en el Carlos Pescado, estaba sin hacer pretemporada, sin entrenar con el plantel profesional. Y cuando él asume como técnico, me rescató y me pidió que vuelva a jugar en primera, pero que lo haga como carrilero, como lo hacía en las juveniles. Y fue ahí donde tuve la continuidad, y es el día de hoy que se lo agradezco, porque sin duda me dio una mano enorme como jugador, y nada, se lo agradezco cada vez que lo veo, ¿no? Pero fue Daniel Romeo el que más me inculcó el trabajo defensivo en mi carrera. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta? Abre el micrófono, dice el nombre. Sin vergüenza, muchacho, ¿eh? No sean maricones. Nadie. Mientras esperamos alguna pregunta, vayan pensando. ¿Sí? Rulo, pregunta. Yo, profe, le voy a hacer una pregunta. Bueno, Pope. Juan, no es. Juan es, perdóname, Rulo, Juan es profe del club, ¿sí? Juan Mujal, lo vas a ver por ahí en alguna ventana. Así que dale, Pope, nomás. Hola, Rulo, ¿cómo estás? No, mi pregunta iba con lo que pensaba él. No, le quería preguntar si el pensamiento de él es que si le hizo bien caer en Estudiante, o si fue la mejor opción, por ejemplo, por su estilo de juego. Y por lo que habló, se nota de que lo formó el club, ¿sí? Cuando habló de lo táctico, ¿sí? De lo técnico, un jugador muy táctico. Cuando habló de Bilardo, se nota que es un jugador formado por Estudiantes. Si eso lo marcó mucho, si él hubiese elegido, si hubiese tenido la oportunidad de formarse en otro club por su estilo de juego, esa es la pregunta. Mira, sí, hay muchos que... Yo anteriormente dije que por mi forma de jugar he tenido muchas críticas, y alguno me ha dicho que me ha felicitado por la adaptación que tuve. Sin duda que no lo sé, por ahí en otro equipo hubiese tenido un mejor rendimiento como enganche. La verdad no sabría decirlo. Lo que sí, en Estudiantes en un principio me bancó en ese puesto. Yo hice todas las inferiores en ese puesto. Reserva jugué mucho tiempo de enganche, y debuté de enganche. Lo que pasa es que mi debut no fue el esperado. Sinceramente tuve 3-4 partidos que fueron muy malos, y ahí es donde
uno empieza a analizar si tiene que adaptar su forma de jugar o no. Yo no creo que Estudiante en sí, por su estructura, por ahí, si vos te referís a su forma de juego, que por ahí son más tácticos, más agresivos, me hayan sacado un poco de mi habilidad para hacerme un poco más rústico. Creo que te referís un poco a eso. Yo creo que no, creo que Estudiantes me bancó siendo enganche, pero no rendí de la forma que tenía que rendir cuando tuve que hacerlo, que era en primera división. Aparte, Estudiantes en ese momento no estaba pasando por un buen momento, entonces la necesidad de ganar era mucha, y vos sabés que cuando las necesidades de ganar son grandes, los jugadores van pasando y hay muchos con muchas condiciones que quedan en el camino. Y yo ahí es donde yo tuve la virtud de adaptarme a otra forma de jugar y poder tener esa continuidad que no la supe aprovechar como enganche. Claro, perfecto. Sí, y después cuando se me venía a la cabeza, cuando vos hablabas del disfrute del juego, que por ahí no lo disfrutabas, que por ahí salió la pregunta si era porque tuviste que cambiar de puesto o cambiar de forma, yo pensaba, como dijiste vos, por ejemplo, por el contexto externo que había en ese momento, o la presión de ganar, o de hacerlo bien, o de tomarlo como un trabajo, como si vos, que igual está bien, lo veo perfecto. ¿Puede ser que pasaba por ese lado también? Mirá, a ver, yo lo tomé como un trabajo. Una vez que yo soy profesional, yo lo tomé como un trabajo y trataba de hacerlo de la mejor manera posible. O sea, para mí el fútbol fue un trabajo, una vez que fui profesional. El fútbol lo disfruté, durante la semana lo disfrutaba muchísimo, a mí los entrenamientos me encantaban, me encantaba concentrar, me gustaba mucho, ya te digo, hacer todo tipo de entrenamiento me encantaba y lo disfrutaba. No el partido, o sea, y tengo muchos compañeros que piensan de la misma manera. Yo creo que también, como te dije antes, está relacionado al puesto y a la concentración que tiene uno dentro del campo de juego. O sea, yo tenía compañero a Mancito, que Mancito era un jugador de Newell's, que fue el jugador que técnicamente el mejor jugador que he visto. Y ese chico sí disfrutaba del fútbol. O sea, pero ya te digo, el límite era ahí, entre disfrutar y estar medio tensionado. Claro, no, entre que disfrutarlo y que se cagaba de risa estaba al límite, ¿viste? Estaba, pero yo creo que pasa un poco por el puesto. Yo creo que todos los compañeros míos que he tenido que son volantes de contención, son pocos los que te van a decir que disfrutaban del partido. O sea, lo tomaban con mucha responsabilidad y más que nada con no responsabilidad, con mucha concentración, que es lo que un enganche, un volante de contención necesita, ¿no? Estar los 90 minutos concentrado. Claro. Bien, sí, muchas gracias, más que respondida a las preguntas. Rulo, una consulta que me queda dando vuelta. Dale. Y te saco un poco de lo estrictamente deportivo, táctico. Hoy sos un productor agropecuario, empresario, y de acá hay muchos chicos que seguramente van a llegar, tengamos fe, y uno a los 13 años se va del pueblo y con el tiempo viene la selección, y después de la selección viene el debut en primera, y después te toca Italia, y cuando te quisiste acordar sos empresario de tu propia vida. Dos consultas. ¿Tuviste representante en inferiores y cómo te manejaste cuando empezaste a firmar contratos importantes? Sí, tuve representantes. Yo te voy a remarcar una cosa que para mí fue fundamental. Yo he tenido muchísimos buenos ejemplos. Cuando era chico en la pensión, muchos jugadores de Estudiantes, la escuela de Estudiantes te inculca el saber cuidar la plata, el saber cuándo tenés que comprarte un auto y cuándo no.
saber que es mejor tener un departamento que un buen auto, que es mejor tener un techo y andar en colectivo. Fueron todas cosas que a mí me fueron inculcando de chico cuando fui a la pensión. Por eso yo hacía referencia a ustedes que está muy bien que no solo formen jugadores, sino que formen personas, ¿no? Porque el día de mañana todas estas cosas que ellos van absorbiendo siendo más jóvenes te resultan efectivas en la vida. Y a mí todas esas cosas, gracias a Dios, me fueron muy útiles. Porque si bien yo fui un jugador con suerte, que he jugado en varios lados, no he hecho una gran diferencia económica, pero sí he sido muy inteligente en invertirla. Gracias a todo esto que te hice referencia antes. Puedo elegir una profesión en la cual me gusta, me apasiona. Podría no trabajar, sinceramente, podría vivir de rentas, tengo muchos departamentos. Pero bueno, lo digo más que nada porque son cosas que el estudiante siempre nos inculcaron. Siempre hay consejos, siempre hay acciones más que consejos. A nosotros, te voy a contar lo que cuando yo era chico, lo que estaba la gente de estudiantes. Alrededor nuestro siempre andaba Lucha Flores, campeón del mundo, andaba Manera, campeón del mundo, andaba el papá de la bruja, campeón del mundo. Y ellos nos decían que cuando jugaban la Copa del Mundo, a los chicos, a los más chicos, no le daban los premios. No se los daban y no se los daban. Cuando salieron campeón del mundo, a ver de darle la plata a esos chicos, le dieron un departamento a cada uno. O sea, no es que se lo dieron, se lo ganaron, pero a ver de darle plata y que esos chicos gasten la plata en un auto nuevo, como es ahora, que cada uno se compra una nave espacial y después no tiene para echarle nafta, esta gente le compraba los departamentos. Y yo tenía compañeros míos que andaban en autos muy baratos, ya con muchos años en primera. Yo después me enteraba de que tenían 5 o 6 departamentos. Entonces, son ejemplos que te van marcando y te van haciendo por ahí ver otra realidad que por ahí al jugador de fútbol le cuesta mucho ver. El jugador de fútbol siempre vive en una burbuja, siempre trata de aparentar. Y bueno, Estudiantes es una escuela que esas cosas no las permite del todo, entonces está bueno. Yo la verdad, Bruno, no me dejás de sorprender. La verdad que, nada, por eso, por el perfil bajo que tenés. Yo muchas veces le cuento al Pola, a Leo, a alguno de los chicos que hablamos, lo conozco, soy amigo de Bruno y jamás haces alarde de nada, de lo que tenés y de lo que has conseguido gracias al laburo de jugar al fútbol. Y hasta te he escuchado y sé que no miras fútbol, sé que si te sentás porque te sentás y encontrás un partido es porque te lo chocaste con el televisor de frente. Fuiste ayudante de campo de Quito, rebotaron al fusil, algo que yo, que soy coordinador y entrenador y todo, daría un montón de cosas por estar ahí. Vos estabas asqueado del fútbol por un montón de cosas, por cómo sos. Porque sos un pibe que sos honesto, sos buen tipo, sobre todas las cosas, porque no me cabe una duda, y con un perfil bajo terrible, ¿sí? Porque ahí para los chicos que no conocen y eso, jugaste con, nada, desde Estudiante con Palermo, Juan Schneider, por ahí ellos no lo conocen porque también es más de nuestra época, ¿sí? Tú jugaste en contra de Zidane y de Miller, de gran nivel, ¿no es cierto? Así que nada, te dejo que cierres la charla, yo simplemente agradecerte, la verdad que sabés que te pido un montón y habernos dado esta hora y pico para que los chicos se nutran de tu historia y sobre todo de las cosas más simples que contaste. La verdad que fue espectacular. Así que nada, Rulo, cerrado y agradecido. No, para mí es un placer, sabes el aprecio que tengo, obviamente, un placer poder hablar con los chicos, obviamente sé que tienen vergüenza, es difícil hacer preguntas, pero bueno, les deseo lo mejor, que si quieren y desean mentalmente
ser jugadores de fútbol, que se lo propongan, que se dediquen, que sean humildes, pero a su vez que pongan su personalidad, que es una... Yo ya terminé esto, se está despidiendo. Magnífica, yo la volvería a elegir, más allá de las cosas buenas y malas que tiene, pero es una profesión en la cual te da muchísimas satisfacciones, te da muchísimos amigos. Yo es el día de hoy que tengo amigos de por vida, que me ha dado el fútbol, por más que no los vea o no hable seguido. Así que nada, a ustedes los felicito, sé que están haciendo un trabajo muy bueno, como te dije antes, no solo en lo futbolístico. Y nada, cuando quieran estoy dispuesto, así que les mando un abrazo grande y les deseo lo mejor. Aplauso para la banda. Un abrazo grande. Muchas gracias. Bueno, gente, nos vemos, gracias. Muchas gracias. Chao, chao.